Bienvenidos a este nuevo tutorial de geométrica, el cual tiene como propósito explicar la forma en que se debe llenar el formulario de observación telemática de luminarias. Tenemos en pantalla dos archivos. El de la derecha es el archivo de la fotografía en donde aparece la luminaria que estamos observando, y el de la izquierda es el formulario que habremos de llenar con los datos que observemos en la fotografía. El primer dato que debemos registrar en la pregunta número 1 es el número de poste, el cual aparece en la fotografía en el recuadro de la zona inferior derecha denominado Datos del censo, a un lado de la leyenda ID poste. En este caso, el número de poste es el 1054001019, como podemos observar en la zona que señala el cursor. Este número lo habremos de teclear en el formulario como respuesta a la pregunta número 1, en donde aparece la leyenda tu respuesta. Entonces tecleamos 1054001019. Seguimos ahora con la pregunta número 2. En esta se nos pide que pongamos el mes en que se tomó la fotografía de Google Street View. En el caso particular que estamos observando, como podemos ver en la parte inferior izquierda de la fotografía, aparece la leyenda Fechas de imágenes, en donde señala el cursor. Y aquí encontramos que la fotografía fue tomada en el mes de enero. Para contestar a la pregunta número 2, desplegamos, como se ve en el cursor, las opciones y seleccionamos el mes de enero. Y de esta forma habremos contestado a esta pregunta. Enseguida continuamos con la pregunta número 3. En esta se nos pide que escribamos el año en que fue tomada la fotografía de Street View. Como podemos ver en la imagen, la fotografía fue tomada en el 2014, por lo que procedemos a desplegar las opciones y a seleccionar el año que corresponde con la fotografía. Y de esta manera hemos dado respuesta a la pregunta número 3 del formulario. En la pregunta número 4 tenemos que responder si la latitud de ubicación de la fotografía en relación al poste está dentro del margen de tolerancia de décimas de segundo. Para esto tenemos que ir al recuadro de la fotografía y observar los datos de latitud y longitud, como se muestra con el cursor. Los datos del recuadro corresponden a la ubicación geográfica del poste. Los datos del cintillo corresponden a los datos de ubicación geográfica de la fotografía. En este caso tenemos que el poste se ubica a una latitud de 17 grados 5 minutos 34.20 segundos y la fotografía está tomada a los 17 grados 5 minutos 34.42 segundos. Es importante que tanto en el recuadro como en el cintillo los grados y los minutos sean exactamente iguales. Si no fuera así, debemos pasar al formulario y elegir la opción No para señalar que la fotografía está fuera del margen de tolerancia. En caso de que coincidan perfectamente los grados y los minutos como acontece en este caso, pasamos al recuadro destacado en color rojo, el cual nos está indicando que los segundos no pueden ser inferiores a 33.95 ni mayores a 34.45.
Si observamos de nuevo el cintillo, podremos observar que se encuentra a los 34.42 segundos, es decir, dentro del rango señalado en el recuadro rojo. Y esto significa que se encuentra dentro del margen de tolerancia. Por lo tanto, ya podemos proceder a contestar la pregunta número 4 y como se encuentra dentro del margen de tolerancia, elegiremos la opción sí. Si los segundos se encontraran por debajo de los 33.95 o por arriba de los 34.45, la opción que deberíamos seleccionar es la opción no. Para la pregunta número 5, que se refiere a la longitud de la ubicación de la fotografía en relación al poste, procederemos igual que en el caso de la latitud, en el caso de la pregunta número 4. Aquí observamos que el poste está a los 96 grados 41 minutos 44.18 segundos y la fotografía está a los 96 grados 41 minutos con 44.26 segundos. Como podemos ver, tanto los grados como los minutos coinciden. Por lo tanto, nos resta asegurarnos de que los segundos se encuentren dentro del margen de tolerancia indicado en el recuadro rojo. Aquí vemos que los segundos no deben ser inferiores a 43.93 ni estar por encima de los 44.43. Por lo tanto, estos 44.26 segundos se encuentran dentro del margen de tolerancia. Esto nos permite ya contestar a la pregunta número 5 eligiendo la opción sí. Si los segundos fueran inferiores a 43.93 o superiores a 44.43, entonces deberemos seleccionar la opción no. Continuamos ahora con la pregunta número 6, que se refiere al tipo de material de que está hecho el poste. En este caso podemos apreciar que el poste es de concreto. Aquí se muestra en la fotografía. En otras fotografías habremos de encontrar postes de madera o de metal. En este caso habremos de seleccionar entonces la respuesta concreto. Y de esta manera hemos contestado a la pregunta sobre el material de que está hecho el poste. Si no pudiéramos señalar el tipo de material de que está hecho el poste porque la fotografía no nos permite determinarlo, elegimos la opción no verificable. Y si el poste fuera de un material distinto al concreto, madera o metal, elegimos la opción otro. Seguimos ahora con la pregunta número 7. Esta es para el caso de que exista más de una luminaria en el poste. Si solo hubiera una luminaria en el poste, entonces desplegamos las opciones y seleccionamos la respuesta luminaria única. Pero si resultara que existe más de una luminaria o más de un brazo, entonces habremos de seleccionar para la primer luminaria que observemos la respuesta 1 y continuaremos con el resto del formulario hasta agotarlo y haber enviado la respuesta. Para registrar las respuestas de una segunda luminaria, llenaremos un segundo formulario en el que repetiremos todas las respuestas dadas desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 6 y al llegar a la número 7 seleccionaremos la luminaria número 2 y contestaremos las demás preguntas y le daremos enviar y así sucesivamente hasta agotar el número de luminarias que tenga el poste. La pregunta número 8 se refiere a las características del poste
y de la luminaria, como puede verse en este recuadro. Aquí lo que se nos pide es que por cada característica que identifiquemos en el poste, llenemos el casillero correspondiente. Por ejemplo, en la fotografía que tenemos en pantalla tenemos que existe una base cimentada, entonces llenamos el casillero que dice base cimentada. Si no existiera base cimentada, lo dejamos en blanco. Eso nos está indicando que no existe base cimentada. Entonces, siguiendo, encontramos que existe el poste, lo marcamos. Aquí encontramos la evidencia del circuito eléctrico, lo marcamos. Encontramos el brazo o tubo, lo señalamos. Encontramos la carcasa, que es la forma metálica que cubre la luminaria y que la une al tubo o brazo, la marcamos. Y para contestar las respuestas del foco tenemos tres opciones. Para poderlo contestar tenemos que hacer primero un acercamiento. Vamos ubicando la fotografía lo más cercana a la luminaria. Y entonces tenemos las opciones de foco visible, no existe foco o foco no verificable. En este caso tenemos que el difusor no permite saber si existe un foco. Entonces nuestra respuesta deberá ser foco no verificable. Pero si no existiera el difusor o bien se tratara de una luminaria donde el foco está expuesto y el foco es apreciable en la fotografía, señalamos entonces la opción foco visible. O si la luminaria no tiene difusor y se aprecia que no está el foco, es decir, que falta el foco, entonces señalamos la opción no existe foco. En este caso dejaremos la respuesta foco no verificable. Finalmente tenemos que responder si existe el difusor. Aquí en esta fotografía podemos apreciar mejor lo que es el difusor y entonces aquí encontramos que sí existe el difusor, lo marcamos y hemos concluido la respuesta a la pregunta número 8. En la pregunta 9 tenemos que responder si es posible distinguir el tipo de foco. En ese caso tendremos que seleccionar a qué tipo de luminaria pertenece. O bien, si no es posible reconocer el tipo de foco, elegir la opción no reconocible. Para responder a esta pregunta, tendremos que revisar un catálogo de imágenes para distinguir los diferentes tipos de luminarias, para poder determinar qué tipo de luminaria muestra la imagen, y entonces elegir alguna de las opciones que se despliegan en pantalla, o bien señalar la última opción cuando el tipo de luminaria no sea reconocible. En este caso señalaremos que la luminaria es no reconocible. Y con esto habremos concluido el formulario. Solamente nos restaría escribir aquí el nombre del encuestador en la pregunta número 10 y en la pregunta número 11 escribir el nombre del supervisor que se te haya proporcionado. Bueno, pues con esto concluyes el formulario. Solamente te resta presionar el botón enviar y tu respuesta habrá sido recibida por Geométrica. Aquí la hemos enviado la respuesta y puedes iniciar el llenado de un nuevo formulario seleccionando la opción enviar otra respuesta. Para iniciar este nuevo formulario deberás también seleccionar una nueva imagen de las que se te proporcionen para iniciar el llenado del formulario. Bueno, pues con esto terminamos este tutorial y agradecemos tu atención y colaboración con Geométrica.